Show. Possible Podcast Factory. Cincuentero, creciste escuchando frases como aguántese como los hombres, no sea chillón, eres el hombre de la casa, los hombres no lloran, deja de hacer dramitas, no seas niña. Si te suena alguna de tu infancia o juventud, este episodio es justo para ti. A varios de esta generación nos enseñaron que no se vale llorar, que se debe ser siempre fuerte, sostener y solucionar. ¿Pero a qué costo? En el episodio de hoy conoceremos algunas de las consecuencias que resultan de haber reprimido nuestros sentimientos desde la infancia. Un episodio no solo para los hombres, también para las mujeres que los queremos acompañar y que nos gustaría entenderlos mejor. Piso 50, tu espacio en esta mitad de siglo Que te invita a vivir con humor y autenticidad. Somos Manolo Noriega Y Beatriz Carrillo, y esto es Piso 50. Este episodio está patrocinado por Invercar, asesoría financiera con experiencia. Y bueno, queremos crear comunidad, queremos estar como todos juntos, los cincuenteros, saber que nos apoyamos entre todos. Y para eso te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube y le des clic también a la campanita para que te avise cada vez que saquemos un episodio nuevo. Recuerda que nos puedes escuchar también en Spotify, en Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. La plataforma de tu preferencia. Y síguenos. Vamos a hacer más grande nuestra comunidad. ¿Por qué crees que a los hombres de la generación X les cuesta trabajo expresar sus sentimientos? En Piso 50 hablamos sin filtros de lo que vivimos los de la generación X. Hoy, un tema que muchos esquivan, los sentimientos. ¿Por qué a varios hombres de nuestra generación nos cuesta tanto mostrarlos? ¿Qué hay detrás de esa barrera emocional? Acompáñanos al elevador del Piso 50, pues de la mano de nuestro especialista vamos a descubrir cuál es el costo de la famosa frase «los hombres no lloran». Oye, al final le atinó el elevador, mira qué padre, al fin nos trajo una película buena de superhéroes, acción. La verdad es que ya era hora, ¿no? Sí, Manolo, pero no es para que la veas, Manolo, entiende, mira, checa. Tiene todo el sentido donde nos trajo el sabio elevador. Ustedes siempre se tratan de ser los fuertes, los inquebrantables, los robles de la familia, los que solucionan y proveen. Y aunque a veces por dentro se sientan cansados, desmotivados y estresados, por eso nos trajo aquí, porque son superhéroes ustedes. Pues bueno, así nos educaron y pues tratamos de, pues sí, de estar para la familia, esa es la situación. De poner esa cara, siempre. Pues probablemente sí sea cuestión, no sé si es de poner esa cara o de empezar a convencernos de eso para luego poder convencer a la familia de que están seguros. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, vámonos a la cafetería porque ahí quedé con el psicólogo, el especialista del tema, que ya lo hemos tenido en alguna otra ocasión, y es nuestro psicólogo Edgardo Flores, que bueno, ya saben que tiene una maestría en ciencias de la familia, pero además es impulsor de la Red Nacional de Ciencia y Estudio de Riesgo Suicida, expresidente de la Asociación Yucateca de Suicidología, representante estatal de la Red Nacional de Guardianes para la Prevención del Suicidio, y bueno, ya saben, lo pueden contactar, está todo en la descripción de este episodio por si quieren hablar con él, ahí está su Insta y su teléfono. La verdad es que Edgardo fue muy bueno en la plática anterior y seguramente en esta también nos va a hacer entender mejor por qué varios de la generación terminamos escondiendo los sentimientos. Cuando la vida se nubla, por si no lo han escuchado, está también ahí el psicólogo en ese episodio. Mira, ahí está Edgardo. Vamos con él de una vez. Edgardo, muchas gracias por estar otra vez con nosotros en Piso 50. La verdad es que ya nos gustó que estés con nosotros en el programa. Sí, muy rápido, de 2 episodios para acá. Padrísimo, la verdad. Excelente. Muy agradecidos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias y bueno, vamos a disfrutar de unas palomitas aquí en la cafetería. Sí, para no estorbar la película, ¿no? Unas palomitas, platicamos, a lo mejor un heladito, un café. Vamos a hablar, ya sabes, de los superhéroes que por dentro son
Minions. Los superhéroes que a veces por dentro son minions. Este tema yo creo que es bastante serio, aunque lo hagamos así a veces de risa, pero me parece que es muy serio porque yo platicando siempre con Manolo sobre este tema, consideramos que mucha gente, muchos hombres de la generación X tienen esa cuestión de sentirse siempre o tratar de ponerse frente a la gente como los fuertes, como los robles, como que no me quiebro, porque si me quiebro entonces soy femenino. Y yo creo que es una carga vivir así impactante. O sea, yo no sé si exactamente fuera si me quiebro soy femenino. Si me quiebro puede ser más factible. Si me quiebro soy débil. Bueno. Y si estoy a la cabeza de una familia, portarme débil pienso, igual y puede ser un problema de educación, pero pienso que puede hacer que la familia se sienta insegura y eso es lo último que querría. Entonces, Totalmente. tal vez creo que yo pensaría que es más por ese lado a que van a pensar que soy niña. O sea, no tiene que ver con eso. Creo. Antes que nada, gracias por la invitación nuevamente. Gracias. El lugar está maravilloso, ¿no? Me encanta. Aquí vamos a platicar con las palomitas, con el cafecito. Y fíjense, creo que tenemos que partir de esta consigna. Cuando hablamos de esta educación en los hombres de la generación X, estamos hablando de una estructura histórica, cultural, social, familiar, en donde precisamente como ustedes plantean, la imagen que se asociaba al ser hombre, a la masculinidad, tenía que ser la fortaleza. Incluso históricamente. el ¿no? proveedor. Claro, el guerrero, El cazador. el líder, el cazador, correcto. Incluso históricamente, si revisamos la historia, que por cierto está contada por los hombres, ¿cuál era la imagen que siempre se mostraba del hombre? Alguien fuerte, alguien fornido, alguien que era el pilar, alguien que no se rendía hasta las últimas consecuencias. El que tomaba las decisiones, el que protegía Capaz siempre. a la tribu. Totalmente, ¿no? Entonces era alguien que luchaba. Así es. Era alguien que tenía que mantenerse siempre en esta vanguardia. Entonces, imagínense estar en un entorno en tu infancia como niño, en donde esas narrativas eran las que se promovían, incluso en esos primeros comerciales de televisión que veíamos como niños, ¿no? Recordemos que había un comercial que se dejó ya de sacar en televisión por las leyes que se fueron modificando, pero de un cigarrillo, no sé si lo recuerdan, en donde aparecía el vaquero. Claro. No, Los caballos, ¿no? Exactamente. Con los caballos. Sí, era de hecho el distintivo de esa marca era el vaquero. Recordarán eso. Ven al sabor del mundo esa marca. Exacto, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, también en esas caricaturas con las que crecimos, los hombres, ¿qué papel tenían? El de justamente lo que hemos dicho, esos guerreros, esos luchadores, esos que portaban las armas, ¿no? Y que fíjense que aquí es lo interesante, que la estrategia para resolver conflictos, ¿cuál era? La violencia. La violencia. Claro. Exactamente. Sí. ¿No? Tenemos, por ejemplo, un personaje icónico con el que crecimos muchos en nuestras infancias, que es el de, por ejemplo, de Goku. ¿No? Claro. Que Goku siempre el que lucha, el que pelea, el que, ¿no? Pero tenemos también ahorita que están sacando justamente películas, hablando de que estamos en un entorno de películas, de cómo están sacando, por ejemplo, esta película que habla de He-Man, ¿no? De estos fuertes, de estos... Nuevamente, esta figura, ¿no? Retoman la historia o lo que pasaba en los 80, que es de donde viene, ¿no? Originalmente. Los halcones galácticos, todas esas, todas esta imagen, ¿no? De el hombre tiene que ser fuerte. De hecho, perdón, en narrativa, por ejemplo, he tenido la oportunidad de dar la materia de guionismo y hay algo muy representativo en guionismo que se llama el viaje del héroe. Y esto se repite una y otra vez en distintas historias exitosas todas. Y es la que nos gusta. De hecho, si vemos una película y por algo el viaje del héroe no se da como se debe dar, de repente ya no nos gusta tanto o estamos esperando la segunda parte donde se concrete y suceda lo que esperamos que suceda. Y siempre está representado por hombres. Sí, por lo general, sí. Bueno, puede ser. No siempre. Sí hay casos donde es una mujer, pero nuevamente es
el viaje del héroe. Claro. Se le llama Oye, así. Edgardo, ¿y qué consecuencias emocionales tiene haberse formado así? O sea, ¿cómo repercute para mis colegas, tanto en sus relaciones de pareja, ¿no? Como en sus relaciones con su familia? Algo que me encantó que pusieron como título de este episodio es entrenados para ser fuertes. Sí, entrenados para no rompernos. Para ser fuertes, para no romperse. Pensemos, les estoy remitiendo mucho al pasado para que partamos de estos orígenes. Pensemos en qué hacía un niño a la hora del recreo en esos años de los que son de generación X. ¿Qué solían hacer? Luchitas, por ejemplo. Luchitas. Juegos generalmente entre niños, entre hombres, ¿no? Como retos. Como tribus. Totalmente, ¿no? Yo recuerdo haber jugado, ¿no? Encantado, que era correr y que si te tocaban te quedabas quieto hasta que alguien te rescataba. Fútbol, básquetbol. Claro. ¿No? Deportes. Sí. Pensemos un instante en qué habilidades estaban fomentando ese tipo de juegos. Habilidades de competencia. Claro. Habilidades físicas, velocidad, habilidades de liderazgo. Sí. ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el más alto? Exactamente. ¿No? ¿Qué solían hacer la mayoría de las niñas en ese mismo recreo? Platicar. Pues, juntarse a platicar generalmente, ¿no? ¿Qué habilidades? Y verlos jugar. Claro. ¿Y qué habilidades estaban desarrollando? La comunicación, claramente. La comunicación, sí. Cuando tú me haces esta pregunta, se me viene esta imagen inmediatamente, porque muchas veces cuando tenemos a un hombre ya de 50, 60 años y le dices, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no me dices lo que tienes? Yo me remito a esto que les acabo de decir y preguntarnos, ¿de dónde va a hablar si la cultura, si la sociedad no fomentó la habilidad de comunicación? Y ojo, no estoy diciendo esto para justificarnos, pero estoy partiendo de una realidad social y cultural en la que todos estamos inmersos y en donde el diálogo, la comunicación, la expresión de emociones, ahí sí retomo lo que decían hace ratito, sí estaba asociado a lo femenino y no era compatible con esta imagen del ser fuerte, de ser resolutivo, de ser el más rápido, de ser el que mejor logra una meta. Entonces ahí tenemos un impacto en donde una habilidad, en donde un entrenamiento está dirigiendo nuestras capacidades hacia un rumbo. Pero ojo, antes de adelantarnos a otra, pongo un asterisquito, pero afortunadamente son habilidades y por lo tanto se pueden aprender. Pero entonces las consecuencias, a ver, por ejemplo, en tus pacientes, ¿qué consecuencias? O sea, porque esto me parece grave, porque además la generación de los baby boomers no lo hicieron de mala onda. O sea, ellos crecieron así, entrenados de esa manera. Y entonces yo recuerdo cuántas veces ver a un papá decir, no llores. Los hombres no lloran. O quieres motivos para llorar. Ahorita dame el cinturón. Ah, sí, quieres motivos, llorar, quieres motivos. O sea, no puedes llorar porque tú quieras o porque, o sea, entonces es tremendo. Es una cuestión que, ¿cómo le hacen mis compatriotas para poder tener esas habilidades? Ahí, definitivamente, ahí lo que tú decías hace rato, vivimos en un entorno que educó y entrenó para que la emoción no sea algo que se exprese, porque expresarla, lo que decías igual, te mostraba como alguien débil. Entonces ahí tenemos al menos dos consecuencias. La primera, la dificultad para comunicar lo que siento e incluso hasta para entenderlo. Ni siquiera me doy cuenta que estoy sintiendo porque la única emoción que los hombres tenemos en esta cultura permitido expresar es el enojo. Así es. Y debajo del enojo podemos encontrar tristeza, frustración, decepción, hartazgo, vergüenza, culpa, pero la única emoción que se nos permite expresar en este entorno cultural es el enojo. Habrán contextos, como por ejemplo, recientemente acaba de terminar la Copa del Mundo, que ya lo podemos decir porque ya acabó, ¿no? En donde sí hay el permiso de expresar otras emociones, pero solo en ese contexto. Sí. ¿Se dieron cuenta? Porque cuántas imágenes no vimos de hombres llorando, abrazándose por la tristeza. Era el único momento que se te permitía, se te daba el permiso. Desde los mismos jugadores y los entrenadores y etcétera. Entonces allá tenemos una consecuencia importante porque al momento de construir un vínculo con otro hombre o incluso con la mujer que tiene otras habilidades, pues ahí ya hay una dificultad. Porque entonces nuestros marcos ya son diferentes. Y al momento incluso también de educar como otra consecuencia, pues evidentemente no podemos enseñar algo que no hemos desarrollado.
Es como que yo sepa hacer tamalitos de una forma y que me dicen, oye, pero es que no se hace así, se hace de esta manera. Pues no lo voy a saber hacer porque no me lo han enseñado. Haz una pizza cuando nunca en la vida has hecho más que tamales. Exactamente, justo, ¿no? Y a veces pasa eso en el entorno cultural. A veces a los hombres se les exige, es que ¿por qué no lo haces? Pero es que solo sé hacer tamales. Claro. Oye, y aprovechando que hablas de este tema, ¿qué pasos concretos aconsejas para los hombres de nuestra generación del piso 50 para aprender a reconectar con nuestras emociones? Primero, tenemos que reconocer nuestra humanidad. O sea, parece algo simple. No lo es tanto. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿no? Cuando se habla del ser hombre, pareciera desde este marco cultural que ya tiene que quedar descartado la expresión emocional. Pero cuando empezamos a hablar del somos seres humanos, ya el ser humano implica que tenemos las emociones. Porque las emociones están ahí. Las expreses o no las expreses. Seas consciente de ellas o no seas consciente de ellas. Porque la emoción, al final de cuentas, tiene una función. Y por eso está allá. La tristeza tiene una función, el enojo tiene una función, la frustración tiene una función, la culpa tiene una función. Y no son cosas que muchas veces nosotros decidamos sentir, sino que son resultado precisamente de lo que ha sucedido en nuestro contexto y entonces surge esa. La diferencia está en que la mujer, por este mismo contexto cultural, pues tiene el abanico de alternativas de expresarlas. El hombre no. El hombre únicamente expresa, como ya lo hemos platicado, el enojo. Sí, las herramientas están más limitadas en ese sentido, ¿no? Entonces, el primer paso es, me reconozco como un ser humano que tiene el abanico, el espectro de emociones. Ok, y luego, ¿cómo? O sea, con eso ya reconectamos, vamos a decir, o ya reconocemos que las tenemos. ¿Y cómo podemos empezar a dejarlas salir sin, pues no sé, o sea, sin quebrar o quebrando esa enseñanza previa que generalmente traemos? Fíjate, aquí les voy a poner una pregunta, un cambio de perspectiva interesante. Yo haría el cuestionamiento, ¿realmente es necesario dejarla salir? ¿O la cultura nos ha llevado a la idea de que necesitas expresar tu emoción para que estés bien? ¿Por qué digo esto? No porque esté mal o bien decirlo, sino porque cuando tú le dices al hombre, porque estamos hablando de hombres creados en una estructura en la que tú de repente les vas a poner sobre la mesa algo que les está produciendo aversión. Tienes que hablar de lo que sientes. Tienes que nombrar la emoción. Exacto. Así como nos enseñaron a las mamás de los niños del 2000, 2009, que nos decían, yo a mi hijo, a ver, cuando lo veas irritado o algo, dile qué emoción estás sintiendo. Entonces yo le decía, entiendo, hijo, que estás enojado. Entiendo, hijo, que tienes frustración porque tu amiguito no llegó. O sea, le nombraba. Entonces hay que empezar así con nuestros esposos. Exacto. Primero es este proceso de ir nombrando, no necesariamente expresando. Porque si yo le digo, tienes que hablar de lo que sientes, es donde muchas veces, como es un campo desconocido en el que no me siento seguro, en el que incluso todavía arrastro esta educación de que es un aspecto femenino, pues evidentemente me voy a retraer. En cambio, vamos a partir simplemente del reconocer esta humanidad, reconocer la emoción como este elemento y no plantear que necesariamente tienes que expresarla, pero al menos sí reconocerla. Porque eso nos va a permitir, ok, si yo reconozco que siento tristeza, entonces ahora sí tengo el abanico de alternativas para atender esa tristeza desde mi realidad, no desde la realidad quizás de otra persona, porque a lo mejor yo mi tristeza la atiendo quizás viniendo al cine. ¿No? Pero a lo mejor para el hombre es yo mi tristeza la resuelvo sentándome en el sofá, estirándome, respirando, poniéndome a reflexionar y esperar 10-15 minutos en ese espacio. Claro, a lo mejor alejándome, ¿no? Quedándome solo, yéndome a caminar, cada uno. O sea, no necesariamente te tienes que obligar a llorar. Exacto. Es ahí donde por eso les ponía este planteamiento. Porque si ponemos que el objetivo pareciera ser lo tienes que expresar y además expresarlo de esta manera, hay más bloqueo, claro. Exactamente, Manolo.
Exactamente. Ya. Sí, bueno, digo, no sé si me voy a balconear por lo que voy a decir o de repente ya tendré que ir a verte al consultorio o algo así, pero sí sucedió que hace un tiempo atrás yo sentía una tristeza grande e inclusive a solas traté de llorar para tratar de sacar esa tristeza y ni a solas pude, ¿sabes? Claro. O sea, buscaba películas tristes, veía cosas, me imaginaba cosas muy tristes, etc. ¿Cortaste cebolla? No, tampoco ¿No se te eso. ocurrió? Tampoco eso. No, sí, cociné, pero no, tampoco eso me ayudó. Entonces, bueno, no sé. La situación es que aún siendo consciente de lo que sentía, aún queriendo encontrar una manera de hacer que eso saliera de algún modo, no lo conseguí. Claro. Y es muy frustrante porque, bueno, a mí me resultó frustrante. Y perdón, pero te frustró porque parecía que ese era el objetivo. Ajá, bueno, claro, eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Exacto. Al final. Y justamente lo que triste, pues bueno, llora. Les estoy invitando a replantear es que ese no es el objetivo. Tú ya hiciste parte del trabajo, reconozco que estoy triste, pero mi manera de atender la tristeza, ¿cómo fue en realidad, Manolo? Cuéntanos la historia completa. O sea, no fue el llanto, pero ¿cómo sí fue? Claro. No lo sé, porque como no fue el llanto y me frustré, pues ya luego me distraje con otra cosa y... ¿Qué usaste para distraerte? Ya no me acuerdo, probablemente seguro películas. La tele, sí, Exacto. seguro. Quizás en ese momento era tu forma de afrontar la tristeza. O películas o un celular, no sé, pero una de las dos. Punto. Pero ve cómo justamente tú viviste una frustración frente a un camino que estabas desarrollando y que incluso yo me atrevería a decir, no quiere decir que lo determine, pero eso pudo haber dificultado tu conexión con las emociones. Pues sí. Porque entonces, oye, mi experiencia con las emociones terminó siendo frustrante, pues ya no quiero experimentarla de nuevo. Puede ser. Entonces ya sabemos, es considerarse, o sea, saber que eres un ser humano. No son superhéroes, chavos. No se vayan a tirar del edificio, por favor. No, aunque tengan capa. Entonces, es reconocerse como un ser humano y segundo, nombrar qué estoy sintiendo. Y a lo mejor me puedo sentar, digo, como hombre, escribir lo que estoy sintiendo. Me parece que eso es muy bueno. Es una buena alternativa. ¿Qué estoy sintiendo? ¿No? Y qué puedo hacer para sentirme mejor. Una cosa así, a lo mejor. ¿Qué puedo hacer para atender esta emoción? O bien, si no está funcionando lo habitual, como me dijiste, ¿no? Hace rato, ¿cómo podría resolverlo? Aunque no sea de la manera esperada. Porque aquí tomemos en cuenta una habilidad que se nos fomentó mucho, la resolutiva. Entonces, ¿cómo voy a resolver esta tristeza? Aunque bueno, quizás podríamos darle otro enfoque, ¿no? Pero podemos utilizar las habilidades que sí tenemos. Y no necesariamente enojarnos. Y no necesariamente tienes que llorar para que entonces sanes esa tristeza. Claro, te tienes que obligar a algo que todo el tiempo estuviste aguantándote y diciendo no, desde los 6 años, 7 años no llorabas. Entonces llega un momento en que se vuelven los hombres sin lágrimas. Exacto. Y vuelvo a este planteamiento, ¿no? El objetivo no es que llores para que demuestres tu humanidad. El objetivo es que reconozcas ya que está esa emoción. ¿Y cómo vamos a realizar alguna conducta alternativa a la habitual? Que la habitual, lamentablemente, había sido la violencia. ¿Cuál va a ser una conducta alternativa para atender esa emoción? Oye, y por ejemplo, las que somos mamás de adolescentes de 16, 17 años, que bueno, tratamos de que expresaran sus sentimientos desde niños. Hay unas, a lo mejor, mamás que no lo hicieron. A lo mejor habrá algún papá soltero, ¿no? Que está educando a su hijo. ¿Cómo se le hace a un adolescente? ¿Cómo puedes a un varón adolescente enseñarles a nombrar sus sentimientos y a que comprendan que mostrarlos no los hace débiles? Wow. Hiciste una pregunta muy intensa. No, ¿por qué? Ya sé. Porque fíjate, primero hay que partir de una realidad. Como padres y como madres no somos la única variable que educa. Y eso es algo que hay que cuestionar de estas ideas que tenemos en nuestros entornos. Es que tú eres la única o el responsable de lo que es tu hijo hoy. No es cierto. Somos una variable, sí, importante y significativa, totalmente, pero no somos la única, y menos en un adolescente, donde ya la influencia de otros espacios sociales, de otras personas, viene a ocupar el lugar que nosotros y nosotras tuvimos en la infancia. Sin embargo, sí considero que es importante seguir siendo ese rol, ese papel que visibilice lo que quizás el entorno le pide no visibilizar.
Y ahí tenemos un reto importante, porque tú decías algo que me pareció maravilloso como estrategia. Al menos nombrar la emoción, ya estamos depositando semillitas que confiamos que el entorno favorezca para que un día broten. Sientes tristeza, sientes frustración, estás enojado, sientes sueño, estás hambriento, estás irritable. Tienes envidia. Exactamente, ¿no? Ayudar a reconocer a este niño, esta niña, esta adolescente, la emoción que está ahí y validarla. Porque podemos mencionarla, pero si luego le decimos, oye, qué terrible que te sientas triste, Eres estás haciendo un drama. Exacto. Estás haciendo un drama por X o Y, pues entonces, perdón, y lo voy a decir así tal cual para que la gente lo entienda, se va a ir el traste. La mención de la invalidarlo es terrible. La sacas a relucir para luego decapitarla. Exactamente, ¿no? Entonces, si la vamos a mencionar es porque la voy a validar. Es comprensible que te sientas así, porque desde tu realidad, no desde la mía, desde tu realidad, lo que sucedió, lo que percibes, lo que experimentas, te lleva a sentir esto. Y entonces, ¿qué podemos hacer como mamá y papá? ¿Qué podemos hacer o qué quieres hacer tú para atender esa emoción? Padrísimo. Claro. Oye, aprovechando que otro de tus temas fuertes pues tiene que ver con el suicidio. Entendemos que al menos en México aparentemente la tasa de suicidio es más alta en hombres que en mujeres. ¿Tendría que ver esto con esa represión de sentimientos y lo que pasa que a las mujeres no solo en México, no tanto? En todo el mundo? Okay. Estadísticamente hablando, 8 de cada 10 muertes por suicidio es de hombres. Aunque hay un dato curioso. En intentos, la estadística es al revés. En intentos, las mujeres suelen tener más intentos que los hombres. Pero el hombre muere más por suicidio que la mujer. Lo hace mejor, ¿no? Quizás no sería la palabra idónea. Quizás no sería la palabra idónea, claro. ¿No? Pero yo utilizamos es más efectivo. Exacto, esa es la palabra. Es más efectivo. La acción al momento del intento suele ser una acción más efectiva. Y aquí hay algo muy importante antes de hablar del tema. Es importante que cuando hablemos del tema nunca mencionemos el método. Hoy tenemos muchos estudios que han encontrado algo que se llama efecto Werther. El efecto Werther ha demostrado que cuando alguien describe o menciona el método, es como comunicarle a personas que quizás están en esta condición de que ese método es efectivo. Claro, eso no. Entonces, claro. Cero método, cero descripción, claro. Cero, ¿no? Entonces, pero sí, es una realidad que lamentablemente cuando el hombre en esta habilidad resolutiva, vean cómo, respondiendo a tu pregunta, vean cómo estas habilidades, estas competencias desarrolladas por años, lamentablemente en una situación como esta, se manifiesta. Claro. Es un método desde esta capacidad resolutiva más eficiente y lamentablemente, por eso estadísticamente hablando, las muertes por suicidio son más en hombres, 8 de cada 10. Y ahí, claro, también entran otros componentes que hemos ido desarrollando a lo largo de esta plática. Esta dificultad para expresar emociones, esta dificultad para pedir ayuda, esta dificultad para poder decirle a mi amigo o amiga, oye, me está pasando esto, porque si lo expreso, como decían hace rato, estoy entonces reconociendo que soy alguien débil, que soy alguien que no fue fuerte, que soy alguien que no resuelve, que no puede mantenerse como el pilar. Y aquí sí está pesando como una de las variables, no la única, pero sí una de las variables, esta cuestión cultural. Ahora sí que aquí se aplica esta frase que se repite de repente en conmemoraciones de las mujeres, de que el machismo sí mata. Y no solo está matando a las mujeres, está matando a los propios hombres. Y aquí está esta estadística que lo refleja claramente. Porque aquí es donde como hombres y también como mujeres tenemos que cuestionar esta cultura machista que nos está influyendo y nos está educando para que mantengamos esta postura de aguantar, de soportar, de resistir, de no pedir ayuda o de que las ayudas que buscamos son vamos por 2 y con eso se te quita. Y entonces sí, claro, nuestras estrategias resolutivas no favorecen quizás una recuperación. Así es. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que yo no dudo, digo, no tengo esas estadísticas, pero yo no dudo, porque sí me preocupan mis compañeros de cincuenteros, que también las muertes por infarto
les dan, pero muchísimo más a los hombres que a las mujeres por toda la carga que traen, porque no se quieren mostrar vulnerables, porque no quieren decir, oye, tengo estas preocupaciones y no quieren que su familia los vea como débiles, ¿no? O quizás habrá algún macho que no quisiera que la mujer tomara el control en esa familia y entonces pues por eso también a lo mejor no se quieren ver de esa manera. No sé, la verdad es que no dudo que lo de los infartos también sea una... De hecho, en algún momento revisé alguna estadística que justamente los hombres suelen pedir menos ayuda, no solo psicológica, sino incluso en salud física que las mujeres. Es decir, claro, un hombre puede estar sintiendo dolor, pero tenemos que aguantar. Sí, pues es la programación que traemos, la verdad. Exactamente. Es ese entrenamiento. Sí. ¿No? El entrenamiento de primero las mujeres y los niños. Esa frase. Mujeres y niños esa primero, frase, mujeres y niños primero, y eso, mira, lo tienen, pero tatuado. Lo has descrito en una sola frase. Totalmente de acuerdo. Sí. Y si no, vean el Titanic. Exacto. Oye, ¿cómo podemos contribuir las mujeres para, con nuestros hijos, con nuestros padres, hermanos, parejas y nuestros amigos hombres, para que ellos tengan menos carga emocional por hacerse siempre los fuertes? Wow, creo que pusiste otro tema que a lo mejor vamos a generar cierta polémica. No puedo hablar del feminismo porque no soy mujer. Sin embargo, sí he estudiado las teorías feministas, ¿no? Yo no le puedo decir a las mujeres qué hacer, pero sí es importante poner sobre la mesa que evidentemente necesitamos la cooperación para esta transformación social. Haces una pregunta muy puntual. ¿Qué pueden hacer las mujeres? Así lo preguntas. Sí. ¿No? Y aquí contrastamos con una premisa que quizás es polémica, que es reflexiva, pero que también puede ser cuestionable, porque así se van desarrollando las teorías. Hay una premisa que a lo mejor establece que hoy las mujeres no tienen por qué andar educando a los hombres, sobre todo a los de 50, 60 o 70 años, ¿no? Porque es responsabilidad del hombre hacerlo. Sí y no. Sí, en el sentido de que evidentemente, pues no puedes hacerte como mujer responsable del bienestar del hombre, pero no en el sentido de que sí puedes contribuir al desarrollo. O sea, puedes ayudar como mujer. Por supuesto, puedes favorecer. Favorecer. O sea, no soy responsable de que el niño de 50 años, ¿no? aprenda sobre sus emociones, aprenda sobre cómo el machismo le está dañando. Claro, no lo voy a reeducar. Exactamente. Pero pueden ayudar a allanar el camino para que fluya un poco más. Totalmente, ¿no? Una de las premisas que yo planteo mucho cuando nos enfrentamos esto en un acompañamiento psicológico está en lograr que el hombre se dé cuenta, porque ese es el primer paso, darnos cuenta de cómo estas ideas realmente están afectando la calidad de vida. Tú dijiste algo muy importante y planteemos algo que es muy común y que los hombres que nos estén escuchando, acá ahí en los comentarios participen también. Sí. Pero ¿cuántas horas solemos dormir en promedio los hombres? Creo que menos 6. Que las mujeres. Como 6. Dijiste mucho, 6. 5, 6. Exactamente. Sí. 5 o 6. ¿Por qué? Porque tenemos que movernos. Hay que ser productivo. Hay que ser productivos. Entonces, aquí es donde podemos empezar a poner este espacio de reflexión, que desde las mujeres, desde esta habilidad que tienen de conciencia, de comunicación, de conexión con sus propias emociones, pueden poner sobre la mesa, oye, ¿no será que estas ideas están afectando incluso tu calidad de sueño, tu tiempo de sueño, tu descanso? Oye, veo que cuando es momento de vacacionar, en realidad no descansas. En realidad siempre estás inquieto. Salud. Exactamente, tu salud. Ve cómo se está deteriorando. Ve cómo pospones incluso el ir a Oye, llevas con este dolor meses repitiéndome lo que sientes ese dolor, pero priorizas otros aspectos que nos han educado a los hombres y no pones como un elemento prioritario el ir a atender tu propio. Entonces ahí es donde sí, como mujeres, y no solo mujeres, incluso otros hombres que puedan tener esta conciencia, invitar a reflexionar a cómo estas ideas realmente están impactando nuestras conductas, porque nuestras conductas son reflejo de eso. Nuestras conductas son reflejo de esta influencia social, cultural. Si bien podemos hablar de, sí, la sociedad, la cultura como algo abstracto, esto se va a reflejar en una conducta. Cuando un hombre pospone ir a una visita médica, es ese elemento concreto de esas ideas culturales, de esa idea de ser fuerte. Yo no soy tan importante. Exacto. Como una de las ideas, ¿no? Mujeres y niños primero.
Sí, total. O tengo que embarbanecer fuerte, o yo no quiero demostrar debilidad. O sea, ahí es donde se puede empezar a invitar a reflexionar sobre cuáles son esas convicciones que están influyendo en la forma en cómo actúo. O sea, las mujeres desarrollemos esas habilidades que tenemos de comunicación para a través de la comunicación apoyarlos. Exactamente. Incitar esa conciencia, incitar ese pensamiento crítico, incitar ese espacio de reflexión. Claro, maravilloso sería empezar a tener espacios de masculinidad crítica. ¿Qué es eso? Espacios son donde tables, los hombres, son tables. donde los hombres se reúnen para hablar de lo que sienten. Eso me dicen mis cuates cuando van al table, que de eso hablan. Oye, ¿tú qué dices? ¿Qué podrían ayudar las mujeres, o sea, las amigas, las compañeras? ¿Cómo podrían ayudar para que uno no tuviera tanta carga? Es una gran pregunta. Te digo que cuando la hizo nos metió en un embrollo. Porque mira, yo tengo la respuesta ahorita ya de 3 cincuenteros. Uno me dice masajes por las noches, por favor. Otra es mantenernos. Otra es claro, que no se quejen cuando lleguemos de la oficina. Bueno, sí, te voy a decir algo, aquí, y eso lo venía pensando desde hace 2 preguntas. Buenísimo. Vi por algún lado, creo que lo vi en un reel, me parece, o algo así. Ya ves que, bueno, dicen que si las mujeres, hay un libro, ¿no? Que las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, una cosa así. Bueno, en este reel hablaban de que la manera de ser o la programación del hombre, una cosa de este tipo, desde la era de las cavernas, era llegar, sentarse y ver el fuego. O sea, el cerebro del hombre, las 2 o 3 neuronas que están ahí girando, se encargan de una cosa a la vez. Y una de ellas es que después de que llegas de la friega del trabajo, en ese entonces, de la cacería o de lo que fuera, lo que querías era llegarte a un lugar tranquilo, tu cueva, sentarte y ver el fuego y tan. Y el hombre decían que en el día usa, voy a decir una tontería, no sé si es eso, pero 2,000 palabras. Y la mujer en un día usa como 10,000 o 12,000. Entonces, ¿qué sucede? Y esto sí lo he puesto a prueba y a ver si no, cuando escuche esto, mi esposa me va a caer a catorrazos, pero sí pasa que cuando estás en la oficina, por ejemplo, y llegas a tu casa, bueno, al menos un servidor, lo que quiere es prender la tele y ver algo que me haga no olvidar, pero sí salirme de lo que traigo de la oficina. Es el fuego. Exactamente, la tele sería como esa fogata. Y la realidad es que lo que quiero es sentarme y ver la historia más banal, lo que tú quieras, pero una serie de estupideces, lo que fuera, pero dejar de estar dándole vueltas a lo que traigo de la calle. Momento en el que enciendo la tele, encuentro la serie y la pongo, es el momento justo en el que llega mi esposa y me quiere contar cómo estuvo el día, qué fue lo que pasó. Entonces me empieza a dar toda la historia y obviamente lo que hago para prestarle mi atención es poner pausa o apagar y entonces decir, a ver, cuéntame. Pero la realidad es que también le he dicho que muchas veces empiezo a escucharla y lo que termino escuchando es el ruido del mar, las olas, la brisa. O los anuncios de la tele si no le pusiste... Pues no, es que no, sí le pongo pausa para ponerle atención, pero sí. Ajá, exacto. Si no, sí, ya de estás repente... en out, ya estás out. Sí, y lo que sucede es eso. Me quiere estar contando cosas y bueno, sí le pongo atención, pero de repente no puedo ponerle toda mi atención porque necesito ver el fuego. Entonces... Me pasa con mi adolescente, O sea, bajamos a desayunar y yo quiero hablar con él y él está con el Instagram o con el TikTok mientras desayuna con su fuego. Y yo le digo, oye, o sea, ponle pausa porque quiero hablar contigo, pero él tiene su fuego también y tiene 16 años. Sí, totalmente. Yo vi ese video. Está muy bueno, porque aparte habla de una realidad. O sea, ellos no quieren ya escuchar. O sea, ellos quieren ver su tele. Y fíjate, hay que ser cuidadosos porque si bien es algo que se refleja, pero no es un determinismo, porque hay estudios que han encontrado que no existe como tal un cerebro masculino o un cerebro femenino. El cerebro es cerebro. El detalle es lo que recibe ese cerebro en educación. Por ejemplo, ahorita que ponías esto, que agradezco que lo cuentes, quizás lo que necesitas es entrenamiento al menos de media hora más de escucha, para que después de que escuches, pues entonces ya puedas ver la televisión. Pero en este momento... esta cultura quizás te dice, no, es que tú mereces regresar a tu casa,
porque ya trabajaste, porque ya produjiste, porque ya proveíste y entonces te mereces descansar. Pero hay una necesidad diferente en la mujer, porque dentro del constructo tradicional, pues la mujer está en casa, no hay mayor interacción social. Y en cambio los hombres estamos en el entorno social, hay mucha interacción. Bueno, pero las mujeres ahorita casi todas, muchísimas trabajan. Sí, pero aún así, ¿no? Aún así no nos cansamos de hablar, es verdad. Hay una carga mental, ¿no? Porque regresamos al primer ejemplo que les puse. La mujer tiene esta habilidad desarrollada. Así es. No es que nació con 12,000 palabras y el hombre nada más 2,000. Lo que pasa es que se desarrolló más en la mujer, pero el hombre también puede aumentar a 4,000, a 6,000, a 8,000 sus palabras, porque se puede también entrenar. Todo gracias a la neuroplasticidad. Neuroplasticidad. Bendita neuroplasticidad que se demostró afortunadamente, que nos dice que no importa si tenemos 50, 60, 70 años, aún la convicción más profunda se podría modificar siempre y cuando no haya algo orgánico que lo impida. Pues mira, yo voy a despedir el programa haciendo esta reflexión de que mujeres y hombres tenemos que estar bien conscientes de que esta generación X trae mucho de esto, mucho de reprimir sus sentimientos, echarle un ojito a ver cómo estamos educando a los varones y a las hijas también. Y digo, para no repetir lo que sucedió con nosotros, y pues la importancia, porque además por salud, por cuestiones de todo, para que esta generación X llegue a los 70 y 80 años bien, con salud y sin infartos y sin estrés, y que vivan sin tanto cortisol. Totalmente. Qué importante es, ¿no? Porque como bien lo has planteado, tener una vida adulta sana en todos los sentidos, física, emocional, social, tan afectiva, sana como sea posible. Exactamente. Sí, o sea, repercute en todo. Esto repercute en todo. O sea, el reprimir tus emociones, yo que no las reprimo, repercute en todo. Afortunadamente. Pues realmente, Edgardo, te queremos agradecer una vez más haber estado aquí. Creo que fue muy ilustrativo de lo que platicamos ahorita. Y bueno, pues ya tenemos algunas ideas de cómo ir reconectando y qué podríamos hacer. De cualquier modo, creo que es un gran final de temporada y bueno, de cualquier manera sería muy interesante que nos dejaras tus redes. Hace rato, antes de empezar esta plática, antes de llegar al cine, en algún mensaje nos contaba Edgardo que él tiene también un grupo de WhatsApp y esto. Entonces cuéntanos un poco de dónde te podemos encontrar y de qué manera, y por favor para que también el cincuentero o la cincuentera que quiera contactarte lo pueda hacer. Perfecto. En cualquier red social, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como @EdgardoFloresH. No olviden la H al final. La H Edgardo Flores H. Okay. Y en este canal de WhatsApp, pues por ahí me pueden escribir, por ejemplo, al WhatsApp personal, que es el 462-160-2960. Y ahí me pueden, oye, estoy interesada en estar en tu canal de WhatsApp. La ventaja que ofrece el canal es que no divulga tu número telefónico. Simplemente sigues las publicaciones, ¿no? Y ahí pueden estar enterados de las actividades que realizo. Actualmente, pues estoy participando en 2 espacios, uno en televisión los días lunes, los viernes empiezo en el noticiero también, espacios de salud mental. Y cuando de repente dice, oye, va a participar Edgardo, ¿y de qué tema hablar? Pues ahí en el canal de WhatsApp lo tendrán de primera mano. Estamos dejando todo en la descripción del episodio manera, para que sepan, ahí está su Instagram, su Facebook, WhatsApp, hasta su correo. Buenísimo. Ahí pueden checar el número que acaba de decir. No tienen que regresarle al podcast para escucharlo. Ahí está en la descripción. Muy bien, pues muchísimas gracias y nos vamos a la siguiente sección, que es 50 en tu cocina. Manolo y yo podemos no estar de acuerdo en todo, pero coincidimos en que con voluntad todos podemos cocinar. Y aquí te compartimos recetas prácticas y otras no tanto, siempre deliciosas, con el propósito de comer mejor y en casa. Ya estás en 50 en tu cocina. Para hoy tenemos una comida que nos puede sacar de muchísimos apuros porque es algo muy versátil. Hay a quien le gusta, hay a quien no. Vamos a pensar que somos un equipo al que sí le gusta el picadillo con verduras al putazo. ¿Por qué es al putazo? Porque se prepara en más o menos unos 30-35 minutos y da como para unos 4 o 5 comensales. Los ingredientes son medio kilo de carne molida de res, 80-20 es la que uso yo, 80% carne, 20% grasa, porque la grasa le aporta mucho sabor. Medio kilo de carne de cerdo, media cebolla picada finamente,
manteca de cerdo, 2 dientes de ajo picados finamente, 100 mililitros de agua purificada, medio pimiento morrón picado en cuadros, 4 o 5 jitomates picados en cuadros también, una calabaza italiana picada en cubos, una zanahoria picada en cubos, una pizca de orégano, sal y pimienta al gusto. La preparación. Precalienta una olla y con una cucharada de manteca fríe el jitomate, la cebolla y el ajo durante unos 6 o 7 minutos. Vas moviendo constantemente. Una vez fritos, pásalos a la licuadora, agrega el orégano, sal, pimienta y los 100 mililitros de agua para darle a toda velocidad. Mientras se está licuando, puedes en la misma olla echar, por ejemplo, primero la carne de cerdo, dejas que se empiece a freír, claro, le tienes que poner un poco más de manteca, dejas que se empiece a freír y la vas moviendo precisamente para que no se formen albóndigas, sino que la carne se separe porque estamos haciendo picadillo. Una vez que tiene unos 5 minutos ahí, puedes echar la carne de res y vuelves a mover ambas. Todavía no le has puesto nada más que solamente la carne y la manteca. Empieza a oler increíble tu cocina y entonces le vas a poner sal y pimienta al gusto y le vas a poner también un poco de orégano. Una vez que esto se está friendo, más o menos unos 10 minutos más, y se empieza a dorar la carne, entonces es momento de echar los cubitos de verduras. Teníamos por ahí calabaza y zanahoria, también los puedes echar. Y acuérdate que cada cosa que vas echando le tienes que rectificar la sal y la pimienta. O sea, es decir, calcula la cantidad de sal y pimienta que debe llevar cada cosa. Muy bien, dejas que todo se empiece a freír muy bien y entonces es momento de agregar la salsa que está en la licuadora. Obviamente le va a quedar pues salsa, va a quedar ahí como un caldo, más o menos. Y lo que tienes que hacer es dejar que se vaya consumiendo mientras vas moviendo ocasionalmente para evitar que se pegue. Y una vez que reduzca, prácticamente ya tienes listo el picadillo y este picadillo pues ya lo puedes disfrutar. ¿Con qué lo puedes disfrutar? Pues por ejemplo puedes hacer un arroz blanco o el arroz del color que tú quieras. Puedes hacer una ensalada también, te puede funcionar muy bien con eso. Inclusive este picadillo te puede servir para rellenar, por ejemplo, chiles poblanos, o te puede servir también para rellenar calabazas. Chayotes, sí, cómo no. Tostadas. Para tostadas te puede servir. Inclusive la puedes revolver con huevos. O sea, huevos revueltos con este picadillo te quedan increíbles y te puede servir para tostadas, para un sándwich, para prácticamente lo que quieras. Y yo le recuerdo al cincuentero que además esto está buenísimo para congelar en tus Ziplocs. Puedes congelar tu carnita molida y vas sacando tus bolsitas para ponerla con tu espagueti, para comerla en la semana. Y también el otro consejo que es cocinar siempre con fuego bajito. Así es, no tan fuerte. Es correcto, para que no se queme lo que estás preparando, desde luego, y pues tome mucho mejor sabor. Muy bien, güera, pues esta fue la receta. Se puede disfrutar muy fácil, es muy versátil, nos puede servir para muchas cosas. Y no olviden seguirnos en nuestras redes. No olviden seguirnos en nuestras redes. Está el canal de YouTube. Suscríbanse, activen la campanita. Vamos a ser una comunidad mucho más fuerte de cincuenteros. Y también pueden seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok. Y no se olviden escucharnos también en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio. Y recuerden que todas las recetas de nuestro internacional recetario Al Putazo todavía son gratis. Así que entren, ahí está el link en la descripción de cada episodio y vean cómo está por carpetas, carnes, pastas, arroz. Bueno, hay de todo para que ustedes en la semana sean creativos y escríbanos porque nos gusta mucho leer sus comentarios. Así es, si hacen alguna de nuestras recetas, cuéntenos cómo les salió, si les funcionó y si quieren hacer alguna corrección, también se vale, cómo no. Gracias por escucharnos. ¿Tienes algún servicio o producto que nos interese a los del piso 50? Patrocínanos. Escríbenos al WhatsApp 9994 36 20 44. Compártenos los temas que te interesen y que vivimos en esta década. Recuerda que la edad es solo un número y no tienes que hacerle caso a tus coyunturas. Nos encanta leer tus comentarios. Recuerda escucharnos en tu plataforma preferida y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y gracias por dejarnos entrar en tu espacio y en tus sentidos. Hasta el próximo lunes. Chao.